El candor del padre Brown, por Gilbert Chesterton. El martillo de Dios. El pueblecito de Bochum Beacon estaba en lo alto de una colina tan empinada que la alta torre de su iglesia parecía el pico de una pequeña montaña. Al pie de la iglesia había una herrería, toda roja, habitualmente por el reflejo del fuego, y siempre abarrotada de martillos y pedazos de hierro. Frente a ella, sobre un primitivo cruce de caminos de adoquines, estaba el Jabalí Azul, la única taberna del lugar, y en este cruce, al alborear un día de luz plomiza y plateada, se encontraron dos hermanos y hablaron. Uno empezaba el día y el otro lo terminaba. El reverendo y honorable Wilfred Bochum era muy devoto, y se disponía a la austera práctica de la oración y la contemplación al amanecer. El honorable coronel Norman Bochum, su hermano mayor, no era devoto en absoluto, y estaba sentado, vestido de etiqueta, en un banco junto a la puerta del Jabalí Azul, bebiendo lo que un observador filosófico era libre de considerar su último vaso del martes, o su primer vaso del miércoles. Al coronel le traía sin cuidado. Los Bohan eran una de las pocas familias aristocráticas que verdaderamente se remontaban a la Edad Media y cuyo pendón realmente había ondeado en Palestina. Pero es un gran error suponer que tales casas conservan las tradiciones caballerescas. Pocos conservan las tradiciones salvo los pobres. Los aristócratas no viven según las tradiciones, sino según las modas. Los Bohan habían sido bribones bajo la reina Ana y petimetres bajo la reina Victoria, pero como más de una de las casas realmente antiguas, habían decaído en los 2 últimos siglos para convertirse en meros borrachos y dandis degenerados, hasta que incluso se había rumoreado que había en la familia una vena de locura. Ciertamente había algo apenas humano en la voraz persecución del placer por parte del coronel y su permanente decisión de no regresar a casa hasta el amanecer tenía un toque de la horrenda claridad del insomnio. Era un hermoso ejemplar físico, alto, entrado ya en años, pero con un cabello sorprendentemente amarillo. Habría parecido sencillamente rubio y leonino, pero sus ojos azules estaban tan hundidos en su rostro que parecían negros. Estaban un poco demasiado juntos. Sus bigotes eran amarillos y muy largos, y desde las aletas de la nariz hasta la mandíbula tenía unos surcos muy marcados que daban una expresión despreciativa a su rostro. Sobre su traje de etiqueta llevaba un abrigo de un curioso color amarillo pálido que parecía más un batín ligero que un abrigo, y en la cabeza, echado hacia atrás, llevaba un sombrero de ala extraordinariamente ancha, de brillante color verde. Evidentemente era alguna curiosidad oriental cogida al azar. Se enorgullecía de aparecer con tan incongruentes atuendos, orgulloso también de que siempre lograba que parecieran congruentes. Su hermano el clérigo también tenía el mismo pelo amarillo y la misma elegancia, pero iba severamente vestido de negro hasta la barbilla y completamente afeitado. Era un hombre cultivado y un poco nervioso. Parecía no vivir más que para su religión, pero había quienes decían, especialmente el herrero, que era presbiteriano, que era más bien el amor a la arquitectura gótica que el amor a Dios lo que lo motivaba, y que su continua presencia en la iglesia, como un fantasma, era sólo otra forma más pura de la casi morbosa sed de belleza que lanzaba a su hermano tras las mujeres y el vino. Esta acusación era dudosa, mientras que la piedad real del hombre era innegable. En realidad, la acusación era sobre todo una incomprensión ignorante del amor a la soledad y a la oración privada, y se basaba en que a menudo se encontraba el clérigo de rodillas, no ante el altar, sino en lugares extraños, en las criptas o en las galerías o incluso en el campanario. En ese momento se disponía a entrar en la iglesia, atravesando el patio del herrero, pero se detuvo y frunció un poco el ceño al ver los cavernosos ojos de su hermano, que miraban en la misma dirección. La hipótesis de que el coronel estuviera interesado en la iglesia era algo que no merecía la pena ni considerar. Solo quedaba el taller del herrero, y aunque el herrero era un puritano y por lo tanto no pertenecía a su feligresía, Wilfred Bohan había oído de algún escándalo en relación con su bella y bastante famosa mujer. Lanzó una mirada suspicaz hacia el taller y el coronel se puso en pie, riéndose para hablar con él. «Buenos días, Wilfred», dijo. «Como un buen amo, velo sobre mi gente. Voy a visitar al herrero». Wilfred miró al suelo y dijo: «El herrero no está. Ha ido a Greenford». «Lo sé», contestó el otro con risa silenciosa.
Por eso voy a visitarlo. Norman, dijo el clérigo con la vista clavada en un guijarro del camino, ¿no tienes nunca miedo del rayo? ¿Qué quieres decir? Preguntó el coronel. ¿Eres aficionado a la meteorología? Quiero decir, dijo Wilfred sin levantar los ojos, si no piensas a veces que Dios podría fulminarte en medio de la calle. Discúlpame, dijo el coronel. Ya veo que lo tuyo es el folclore. Y yo sé que tu afición es la blasfemia, replicó el clérigo, herido en lo único vivo de su naturaleza. Pero si no temes a Dios, tienes buenas razones para temer al hombre. El hermano mayor levantó las cejas cortésmente. ¿Temer al hombre? Dijo. Barnes, el herrero, es el hombre de mayor tamaño y fuerza en 40 millas a la redonda, dijo severamente el clérigo. Sé que no eres ni cobarde ni débil, pero él podría lanzarte por encima del muro. Estas palabras, verdaderas, hicieron su efecto, y la arruga que descendía por la aleta de la nariz y la boca se oscureció y se hizo más marcada. Durante unos segundos el coronel mostró un fuerte gesto de menosprecio, pero inmediatamente recobró el cruel buen humor que le era propio y se rió, mostrando unos incisivos grandes como los de un perro bajo el bigote amarillo. En este caso, mi querido Wilfred, dijo desenfadadamente, fue muy acertado que el último de los Bohan haya venido parcialmente cubierto con su armadura. Y se quitó el extraño sombrero redondo color verde, mostrando que estaba forrado de acero. Wilfred vio que era en efecto un yelmo ligero, japonés o chino, arrancado de un trofeo que colgaba en el viejo vestíbulo de la casa solariega. Era el primero que encontré, explicó su hermano con ligereza. Siempre el sombrero más próximo, y la mujer más próxima. El herrero está en Greenford, dijo Wilfred gravemente. No se sabe a qué hora regresará. Y sin más dio la vuelta y entró en la iglesia con la cabeza inclinada, santiguándose como quien quiere librarse de un espíritu impuro. Tenía prisa por olvidar tanta bajeza en la fresca penumbra de sus altos claustros góticos, pero esa mañana estaba escrito que su tranquila serie de ejercicios se viera interrumpida por pequeños sobresaltos en todas partes. Al entrar en la iglesia, que hasta entonces siempre había estado vacía a esa hora, una figura arrodillada se puso rápidamente en pie y vino hacia la luz del día que entraba por la puerta. Cuando el clérigo la vio, se quedó inmovilizado por la sorpresa. El devoto madrugador era el tonto del pueblo, un sobrino del herrero, a quien ni la iglesia ni ninguna otra cosa le importaban ni podían importarle. Siempre lo llamaban Joe el Loco, y parecía no tener otro nombre. Era un muchacho moreno, fuerte y desgarbado, de cara gruesa y blanca, pelo negro liso y la boca siempre abierta. Cuando pasó junto al sacerdote, su aspecto de bobalcón no dio la menor indicación de lo que había estado haciendo o en qué había estado pensando. Nunca se le había visto rezar antes. ¿Qué clase de oraciones podría haber dicho ahora? Sin duda muy extrañas. Wilfred Bohun permaneció clavado en el mismo sitio lo suficiente para ver al tonto salir al sol e incluso para ver a su depravado hermano, saludándolo con una especie de jovialidad paternal. Lo último que vio fue al coronel tirando peniques a la boca abierta de Joe con aspecto de tratar seriamente de dar en el blanco. Esta fea estampa, iluminada por el sol de la estupidez y la crueldad de la tierra, empujaron finalmente al ascético clérigo a buscar en sus oraciones purificación y nuevas ideas. Se dirigió a un banco de la galería, justo debajo de una vidriera de colores que le era muy grata y que siempre apaciguaba su espíritu. Era una vidriera azul con un ángel portador de lirios. Allí empezó a pensar menos en el idiota, con su rostro pálido y su boca de pez. Empezó a pensar menos en su depravado hermano, caminando de aquí para allá como un escuálido león con su terrible hambre. Se hundió más y más en los colores fríos y dulces de flores plateadas y cielos como un zafiro. En ese lugar lo encontró media hora más tarde Gibbs, el zapatero del pueblo, al que habían enviado con cierta prisa. Se levantó con prontitud porque sabía que nada de escasa importancia habría traído a Gibbs a este lugar. Como muchos pueblos, el zapatero era ateo, y su aparición en la iglesia era aún más extraordinaria que la de Joe el Loco. Era una mañana de enigmas teológicos. —¿Qué ocurre? —dijo Wilfred Bohun bastante secamente, pero alargando una mano temblorosa hacia su sombrero. El ateo habló en un tono que, viniendo de él, era sorprendentemente respetuoso e incluso, por así decir, bruscamente compasivo. —Debe usted disculparme, señor —dijo en un ronco murmullo—, pero no nos pareció bien no informarle a usted inmediatamente. Me temo que ha ocurrido algo terrible, señor.
Su hermano. Wilfred apretó sus frágiles manos. ¿Qué maldad ha hecho ahora? Preguntó con una intensidad involuntaria. Verá usted, señor, dijo el zapatero carraspeando. Me temo que no ha hecho nada y no hará nada. Me temo que se la han hecho a él. Sería mejor que bajase usted. El clérigo siguió al zapatero por una breve escalera de caracol que los llevó hasta una entrada bastante elevada sobre la calle. Bohan vio la tragedia de una sola ojeada bajo él, como en un plano. En el patio del herrero había 5 o 6 hombres, la mayoría vestidos de negro, uno de ellos con uniforme de inspector. Eran el médico, el ministro presbiteriano y el sacerdote de la capilla católica a la que pertenecía la mujer del herrero. El cura estaba hablando con ella, muy rápidamente, en voz baja, mientras ella, una mujer magnífica con pelo rojo dorado, sollozaba incontroladamente en un banco. Entre estos dos grupos, y justo fuera del principal montón de martillos, yacía un hombre vestido de etiqueta caído con las piernas y los brazos extendidos boca abajo. Desde la altura en que se encontraba Wilfred podía reconocer cada detalle de su traje y de su aspecto, hasta los anillos de la familia Bohan que llevaba en los dedos. Pero el cráneo era solo un horrible manchón, como una estrella de negrura y de sangre. Wilfred dio una sola ojeada y bajó corriendo las escaleras hasta el patio. El médico, que era el médico de la familia, lo saludó, pero él apenas se dio cuenta. Solo podía tartamudear. «Mi hermano está muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es este horrible misterio?» Hubo un silencio entristecido. Y luego el zapatero, que era el más audaz de los presentes, respondió: «Horrible sí lo es, señor, pero no hay mucho misterio». «¿Qué quiere usted decir?», preguntó Wilfred con el rostro blanco como el papel. «Está de sobra claro», respondió Gibbs. «Solo hay un hombre en 40 millas a la redonda que hubiera podido dar un golpe semejante, y es el hombre que más motivos tenía para hacerlo». «No debemos prejuzgar nada», intervino el médico, un hombre alto de barba negra bastante agitadamente. «Pero me incumbe a mí corroborar lo que el señor Gibbs dice acerca de la naturaleza del golpe. Es un golpe increíble. El señor Gibbs dice que solo un hombre de esta región podría haberlo hecho. Yo mismo habría dicho que nadie podría haberlo hecho». Un estremecimiento de superstición recorrió la delgada figura del clérigo. «Creo que no entiendo», dijo. «Señor Bohan», dijo el médico en voz baja, «literalmente, no sé con qué compararlo. Es inadecuado decir que el cráneo quedó aplastado como una cáscara de huevo. Hay fragmentos de huesos incrustados en el cuerpo y en el suelo, como balas incrustadas en una pared de barro. Fue la mano de un gigante». Se quedó callado un momento, mirando lúgubremente a través de sus anteojos. Luego añadió: «Esta circunstancia tiene una ventaja, que libra de sospecha a la mayor parte de la gente de un plumazo. Si usted o yo, o cualquier hombre normalmente constituido en el país fueran acusados de este crimen, nos declararían inocentes, como se declararía inocente a un niño acusado de robar la columna de Nelson». «Eso es lo que yo digo», repitió obstinadamente el zapatero. «Solo hay un hombre que podría haberlo hecho, y ese es el hombre que lo habría hecho. ¿Dónde está Simeón Barnes, el herrero?» «Está en Greenford», dijo el cura con voz titubeante. «Más probablemente en Francia», masculló el zapatero. «No, no está en ninguno de esos lugares», dijo una voz tímida y anodina que procedía del curita católico que se había unido al grupo. «En realidad viene por el camino en estos momentos». El curita no tenía un aspecto interesante, con su tieso pelo castaño y una cara redonda e inexpresiva, pero aunque hubiera sido un Apolo, nadie le habría mirado en ese momento. Todos se volvieron y miraron el camino que se retorcía por la llanura a sus pies, por el cual efectivamente caminaba, a grandes zancadas y con un martillo al hombro, Simeón el herrero. Era un hombre huesudo y gigantesco, con oscuros y siniestros ojos hundidos y una oscura perilla. Caminaba y hablaba tranquilamente con otros 2 hombres, y aunque nunca tenía un aspecto particularmente alegre, parecía encontrarse a sus anchas. «Dios mío», exclamó el zapatero ateo, «y ahí está el martillo con el que lo hizo». «No», dijo el inspector, que era un hombre de aspecto sensato, con un bigote rubio muy pálido, hablando por vez primera. «Allí está el martillo con el que lo hizo, junto al muro de la iglesia. Lo hemos dejado igual que el cuerpo, tal como estaba». Todos se volvieron a mirar, y el curita cruzó el patio y miró en silencio la herramienta sin tocarla. Era uno de los martillos más pequeños y más ligeros, y no habría llamado la atención entre todos los demás.
pero en el borde metálico había sangre y pelos amarillos. Tras un silencio, el curita habló sin levantar los ojos, con una nueva nota en su voz apagada. No se puede decir que el señor Gibbs tuviera razón al afirmar que no había ningún misterio. Hay por lo menos el misterio de por qué un hombre tan grande trató de dar un golpe tan grande con un martillo tan pequeño. Eso no tiene importancia, exclamó Gibbs febrilmente. ¿Qué vamos a hacer con Simeón Barnes? Dejarlo en paz, dijo el cura calmosamente. Viene aquí por propia voluntad. Yo conozco a los dos hombres que vienen con él. Son dos individuos excelentes de Greenford y han venido para algo relacionado con la capilla presbiteriana. Justo mientras hablaba, el gigantesco herrero doblaba la esquina de la iglesia y entraba en su propio patio. Entonces se quedó completamente quieto y se le cayó el martillo de la mano. El inspector, que había mantenido un decoro impenetrable, se acercó a él inmediatamente. No le preguntaré, señor Barnes, dijo, si sabe usted algo sobre lo que ha ocurrido aquí. No está usted obligado a hablar. Yo espero que no sepa usted nada y que pueda probarlo, pero debo cumplir el formalismo de arrestarlo a usted en nombre del rey por el asesinato del coronel Norman Bohan. No está usted obligado a decir nada, dijo el zapatero con una excitada oficiosidad. Tiene que probarlo todo. No han probado todavía que es el coronel Bohan quien está ahí con la cabeza aplastada. Eso no se sostendrá, dijo el médico en una parte al cura. Eso está sacado de las novelas policíacas. Yo era el médico del coronel y conocía su cuerpo mejor que él mismo. Tenía unas manos muy hermosas, pero muy peculiares. Los dedos índice y corazón tenían la misma longitud. No hay la menor duda de que es el coronel. Cuando miraba el cadáver descerebrado que estaba en el suelo, los ojos de hierro del inmóvil herrero lo siguieron y se detuvieron sobre él también. ¿Está muerto el coronel Bohan? Dijo el herrero con toda calma. Entonces se ha condenado. No diga nada, no diga nada, exclamó el zapatero ateo, dando saltos de un lado para otro en un éxtasis de admiración por el sistema legal inglés. No hay hombre más legalista que el librepensador inglés. El herrero lo miró por encima del hombro con la augusta expresión del fanático. Es lógico que los infieles como usted se escabullan como zorros porque la ley del mundo les favorece, dijo. Pero Dios guarda los suyos en su bolsillo, como verá usted hoy mismo. Luego señaló al coronel y dijo, ¿cuándo murió este perro pecador? Modere su lengua, dijo el médico. Modere la lengua de la Biblia y yo moderaré la mía. ¿Cuándo murió? Yo lo vi vivo a las 6 de la mañana, tartamudeó Wilfred Bohan. Dios es bueno, dijo el herrero. Señor inspector, no tengo la menor objeción a ser arrestado. Es usted quien quizá tenga que objetar a arrestarme. No me molesta salir de los tribunales libre de toda culpa. Usted quizá se sentirá molesto si tiene que salir de los tribunales con un fracaso en su carrera. El sólido inspector miró por primera vez al herrero con ojos animados, igual que el resto de los presentes, excepto el extraño curita, que seguía contemplando el diminuto martillo que había asestado el golpe terrible. Hay dos hombres ahí fuera, continuó el herrero con lenta expresión. Dos honrados comerciantes de Greenford, a quienes todos ustedes conocen, que jurarán que me han visto desde antes de medianoche hasta el amanecer, y mucho después en la sala de reuniones de nuestra misión de renovación, que se reúne durante toda la noche, por la velocidad a la que salvamos almas. En el propio Greenford, 20 personas podrían jurar que me vieron durante todo este tiempo. Si yo fuera un descreído, señor inspector, le dejaría caer en su propia trampa. Pero como cristiano que soy, me siento obligado a darle a usted su oportunidad y preguntarle si quiere que presente mi coartada aquí o en los tribunales. El inspector pareció preocupado por vez primera y dijo, «Por supuesto, me alegrará que quede usted libre de toda sospecha». El herrero salió del patio con el mismo paso largo y tranquilo y volvió con sus dos amigos de Greenford, que efectivamente eran amigos de casi todos los presentes. Cada uno de ellos se expresó de tal modo que nadie puso en duda sus palabras, y la inocencia de Simeón quedó tan de manifiesto como la gran iglesia que se erguía sobre ellos. Se produjo luego uno de esos silencios que resultan más extraños e insufribles que cualquier conversación. Sin venir a cuento, el clérigo, por hablar de algo, dijo al cura católico, «Parece usted muy interesado en ese martillo, padre Brown». «Sí lo estoy», dijo el padre Brown. «¿Por qué es tan pequeño?» El médico se volvió hacia ellos. «Caramba, es cierto», exclamó. «¿Quién usaría un martillo pequeño si hay 10 más grandes al lado?» Luego bajó la voz y dijo al oído del clérigo,
Solo el tipo de persona que no puede levantar un martillo grande. No es una cuestión de fuerza o de valor entre los sexos, es una cuestión de capacidad de levantamiento en los hombros. Una mujer decidida podría cometer 10 crímenes con un martillo ligero sin descomponerse un ápice. No podría matar a un escarabajo con un martillo pesado. Wilfred Bohan lo miraba, como hipnotizado, con una especie de horror, mientras el padre Brown escuchaba, con la cabeza un poco inclinada a un lado, verdaderamente interesado y atento. El médico continuó siseando con énfasis. ¿Por qué esos idiotas suponen siempre que la única persona que odia al amante de la mujer es el marido de ésta? 9 de cada 10 veces la persona que más odia al amante de la mujer es la propia mujer. ¿Quién sabe con qué insolencia o con qué perfidia se comportó él con ella? Mírenla. Hizo un gesto leve hacia la mujer pelirroja que estaba en el banco. Esta había levantado la cabeza y las lágrimas se iban secando en su espléndido rostro, pero tenía los ojos fijos en el cadáver, con una mirada eléctrica que rayaba en la idiotez. El reverendo Wilfred Bohan hizo un gesto desgarrado, como rechazando todo deseo de saber. El padre Brown, sacudiendo de la manga unas cenizas que habían volado desde la fragua, habló con su tono apagado. «Es usted como la mayoría de los médicos», dijo. «Su ciencia mental es realmente sugestiva, pero su ciencia física es completamente imposible. Estoy de acuerdo con que la mujer quiere matar a su cómplice mucho más a menudo que el marido engañado. Y estoy de acuerdo con que una mujer siempre elegirá un martillo pequeño en vez de uno grande. Pero la dificultad aquí es la imposibilidad física. No ha nacido mujer capaz de aplastar el cráneo de un hombre de esa manera». Luego, tras un momento de reflexión, añadió: «Esta gente no ha comprendido todo el asunto. La víctima llevaba un yelmo de hierro y el golpe lo deshizo como si fuera cristal. Miren a esa mujer. Miren sus brazos». Volvieron a quedarse todos en silencio y el médico dijo, bastante malhumorado: «Bueno, puede que yo esté equivocado. Hay objeciones de todo tipo, pero me mantengo firme en el punto principal. Ningún hombre, salvo un idiota, habría elegido el martillo pequeño si podía usar uno grande». Al oír esto, las delgadas y temblorosas manos de Wilfred Bohan se alzaron hasta su cabeza y se aferraron a su escaso pelo amarillo. Tras un instante las dejó caer y exclamó: «Esa es la palabra que no encontraba. Usted la ha dicho». Luego continuó dominando su alterada actitud: «Las palabras que usted ha dicho son: ningún hombre, salvo un idiota, habría elegido el martillo pequeño». «Sí», dijo el médico. «¿Y bien?». «Pues bien», dijo el clérigo, «ningún hombre, salvo un idiota, lo hizo». El resto lo miró fijamente y él continuó con una agitación febril y femenina. «Yo soy sacerdote», exclamó vacilantemente, «y un sacerdote no debería derramar sangre. Quiero decir, quiero decir que no debería enviar a nadie al patíbulo. Y doy gracias a Dios de que ahora veo claramente quién es el criminal, porque es un criminal que no puede ir al patíbulo». «¿No lo denunciará usted?», inquirió el médico. «No lo colgarían si lo denunciara», respondió Wilfred, con una sonrisa desolada pero curiosamente feliz. «Cuando entré esta mañana en la iglesia, encontré a un loco rezando. Al pobre Joe, que siempre ha estado mal de la cabeza. Dios sabe qué rezaba. Pero con esa gente extraña, no es increíble suponer que sus plegarias fueran absurdas. Es muy probable que un lunático rece antes de matar a un hombre. Cuando vi por última vez al pobre Joe, estaba con mi hermano. Mi hermano se estaba burlando de él». «Dios mío», exclamó el médico, «eso tiene sentido, por fin. Pero, ¿cómo explicaría usted...?» El reverendo Wilfred casi temblaba de excitación ante su propia percepción de la verdad. «¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta?», exclamó febrilmente, «de que es la única teoría que cubre las dos cosas raras ocurridas, que aclara los dos enigmas? Los dos enigmas son el martillo pequeño y el enorme golpe. El herrero podría haber asestado el golpe, pero no habría cogido un martillo pequeño. Su mujer habría elegido el martillo pequeño, pero no habría asestado el golpe enorme. Pero el loco podría haber hecho las dos cosas. En lo que se refiere al martillo pequeño, bueno, era un loco y podría haber cogido cualquier cosa. Y en cuanto al enorme golpe, ¿no sabe usted, doctor, que un loco en pleno ataque puede tener la fuerza de 10 hombres?» El médico respiró profundamente y luego dijo: «Dios mío, me parece que está usted en lo cierto». El padre Brown llevaba un rato mirando al hablante con ojos tan fijos y tan firmes, grises y bovinos, que ya no parecían tan insignificantes como el resto de su cara. Cuando se hizo el silencio, dijo con claro respeto: «Señor Bohan,
La teoría que usted ha elaborado es la única hasta ahora que resulta consistente en todos los aspectos y que es esencialmente irrefutable. Creo, por tanto, que merece usted que le diga que sé positivamente que no es la verdadera. Y el extraño hombrecito se apartó de ellos y volvió a mirar el martillo. Y ese individuo parece saber más de lo que debería, murmuró irritado el médico de Wilfred. Los sacerdotes católicos son condenadamente taimados. No, no, dijo Bohan con una especie de fatiga feroz. Fue el loco. Fue el loco. El grupo constituido por los dos clérigos y el médico se había apartado del grupo más oficial formado por el inspector y el hombre al que había arrestado. Ahora, sin embargo, que su propio grupo se había disgregado, oyeron las voces de los otros. El cura levantó los ojos calmosamente y luego los volvió a bajar cuando oyó decir al herrero en voz alta: «Espero haberle convencido, señor inspector. Soy un hombre fuerte, como usted dice, pero no podría haber lanzado mi martillo desde Greenford. Mi martillo no tiene alas para recorrer volando media milla sobre setos y campos». El inspector se rió amistosamente y dijo: «No, creo que puede usted considerarse fuera de este asunto, aunque es una de las más extrañas coincidencias que he visto en mi vida. Solo puedo pedirle que nos ayude cuanto pueda para encontrar a un hombre tan grande y tan fuerte como usted mismo. Podría usted sernos muy útil, aunque solo fuera para sujetarlo, vive Dios. Me imagino que no tiene usted idea de quién podría tratarse». «Puede que tenga una idea», dijo el pálido herrero, «pero no es un hombre». Luego, al ver los ojos asustados que se volvían hacia su mujer, que seguía en el banco, puso su gigantesca mano en el hombro de ella y dijo: «Tampoco es una mujer». «¿Qué quiere usted decir?», preguntó jovialmente el inspector. «No pensará usted que las vacas manejan martillos, ¿verdad?». «Creo que ninguna cosa de carne y hueso manejó ese martillo», dijo el herrero con voz ahogada. «Se podría decir que el hombre murió solo». Wilfred dio un paso hacia adelante inesperadamente y lo miró con ojos ardientes. «¿Quiere usted decir, Barnes?», se oyó la voz cortante del zapatero, «que el martillo saltó solo y aplastó a ese hombre». «Ah, señores, pueden ustedes mirarme y burlarse», exclamó Simeón. «Sí, ustedes, señores clérigos, que nos hablan los domingos de cómo el Señor castigó misteriosamente a Sennacherib. Yo creo que Dios, que está presente, invisible en todas las casas, defendió el honor de la mía y dejó muerto ante la puerta al que la deshonraba. Creo que la fuerza de ese golpe es la fuerza de un terremoto y ninguna otra». Wilfred dijo con una voz imposible de describir: «Yo mismo dije a Norman que tuviera cuidado con el rayo». «Ese agente está fuera de mi jurisdicción», dijo el inspector con una leve sonrisa. «Usted no está fuera de la de él», respondió el herrero. «No lo olvide». Y volviendo sus anchas espaldas entró en la casa. Wilfred, muy alterado, fue apartado del lugar por el padre Brown, que era un hombre natural y amistoso. «Salgamos de este horrible lugar, señor Bohan», dijo. «¿Puedo visitar su iglesia? Me han dicho que es una de las más antiguas de Inglaterra. A nosotros nos interesan bastante», añadió con un gesto cómico, «las viejas iglesias inglesas». Wilfred Bohan no sonrió porque no era un hombre con sentido del humor, pero asintió con bastante vehemencia, encantado de explicar los esplendores góticos a alguien probablemente más capaz de comprenderlos que el herrero presbiteriano o el zapatero ateo. «No faltaba más», dijo. «Podemos entrar por este lado». Y precedió al padre Brown por la parte elevada a la que se accedía por el tramo de escaleras. El padre Brown empezaba a subir el primer escalón para seguirlo cuando sintió una mano en el hombro, y al volverse vio la oscura y delgada figura del médico con sombrío rostro cargado de suspicacia. «Señor», dijo bruscamente el médico, «usted parece saber algún secreto de este impenetrable asunto. ¿Puedo preguntarle si va usted a reservárselo?». «Veamos, doctor», respondió el cura sonriendo muy cordialmente. «Hay una excelente razón por la que un hombre de mi profesión se reservaría algo cuando no está seguro de ello, y esa razón es que es siempre su deber reservárselo cuando está seguro. Pero si usted cree que he sido reticente hasta el punto de la descortesía con usted o con cualquier otro, voy a transgredir esta costumbre mía hasta el límite de lo posible. Le daré a usted dos pistas muy significativas». «Le escucho», dijo el médico sombríamente. «Primero», dijo el padre Brown calmosamente, «el asunto está claramente en su campo. Es una cuestión de ciencia física. El herrero se equivoca, quizá no al decir que el golpe procedía de Dios, sino ciertamente al decir que se produjo milagrosamente.
No hubo ningún milagro, doctor, excepto en el sentido en que el hombre mismo es un milagro, con su extraño corazón, perverso y al mismo tiempo parcialmente heroico. La fuerza que aplastó ese cráneo es una fuerza bien conocida por los científicos, una de las más debatidas fuerzas de la naturaleza. Y el médico que lo miraba ceñuda y fijamente solo dijo, ¿y la otra pista? La otra pista es esta, dijo el cura. ¿Recuerda usted que el herrero, aunque cree en los milagros, habló desdeñosamente del cuento fantástico de que su martillo tuviera alas y hubiera volado media milla a través del campo? Sí, dijo el médico, lo recuerdo. Bueno, añadió el padre Brown con una amplia sonrisa, ese cuento fantástico es lo más próximo a la verdad que se ha dicho hoy aquí. Y con esas palabras se volvió y subió la escalinata en pos del clérigo. El reverendo Wilfred, que había estado esperándolo pálido e impaciente, como si este pequeño retraso fuera lo único que le faltaba en su estado nervioso, lo llevó inmediatamente a su rincón favorito de la iglesia, ese sector de la galería junto al tejado artesonado, iluminado por la maravillosa vidriera con el ángel. El curita católico exploró y admiró todo exhaustivamente, hablando alegremente, pero en voz baja todo el tiempo. Cuando en el curso de su exploración encontró la salida lateral y la escalera de caracol por la que Wilfred había bajado precipitadamente para encontrar muerto a su hermano, el padre Brown corrió también, pero hacia arriba, con la agilidad de un mono, y su voz clara llegó desde una plataforma exterior que había encima. «Venga usted aquí, señor Bohan», llamó. «Le sentará bien el aire». Bohan lo siguió, y se salió a una especie de galería de piedra o balcón en la parte exterior del edificio, desde donde se podía ver la iluminada llanura sobre la cual se erguía su pequeña colina, cubierta de bosques hasta el horizonte púrpura y salpicada de aldeas y granjas. Desde ahí se veía claramente el patio cuadrado del herrero, donde seguía el inspector tomando notas y el cadáver yacía todavía como una mosca aplastada. «Podría ser el mapa del mundo, ¿verdad?», dijo el padre Brown. «Sí», dijo Bohan, asintiendo gravemente. Inmediatamente debajo de ellos y a su alrededor, las líneas del edificio gótico caían al vacío con una ligereza enfermiza, parecida al suicidio. En la arquitectura medieval hay un elemento de energía titánica que hace que, desde cualquier aspecto que se considere, parece estar siempre alejándose, como el fuerte lomo de un caballo enloquecido. Esta iglesia estaba construida con piedras antiguas y mudas, entre las que crecía el musgo y moteada de nidos de pájaros, y sin embargo, cuando la contemplaban desde abajo, se elevaba como una fuente hacia las estrellas, y cuando la veían, como ahora, desde arriba, se precipitaba como una catarata en un abismo silencioso. En efecto, los dos hombres que estaban en la torre estaban solos con el aspecto más terrible del gótico, la desproporción y el acortamiento monstruosos, las perspectivas vertiginosas, la visión disminuida de cosas grandes que parecían pequeñas y cosas pequeñas que parecían grandes. Un caos total de piedra en medio del aire. La piedra, enorme por su proximidad, destacaba sobre un fondo de campos y granjas diminutos en la distancia. Un pájaro u otro animal labrado en piedra en una esquina de la iglesia parecía un gigantesco dragón que caminara o volara, empequeñeciendo los pastos y los pueblos que había debajo. Todo ello producía una peligrosa sensación de vértigo, como si los hombres estuvieran sostenidos en medio del aire entre las alas giratorias de unos espíritus colosales. Y la vieja iglesia toda, tan alta y espléndida como una catedral, parecía estar asentada sobre el campo iluminado por el sol como un aguacero. «Creo que hay algo bastante peligroso en estar en estos sitios elevados aún para rezar», dijo el padre Brown. «Las alturas son para ser contempladas desde abajo, no para mirar desde ellas». «¿Quiere usted decir que uno podría caerse?», preguntó Wilfred. «Quiero decir que el alma podría caer aunque no caiga el cuerpo», dijo el otro sacerdote. «Creo que no le comprendo», observó confusamente Wilfred. «Considere usted, por ejemplo, al herrero», continuó tranquilamente el padre Brown. «Es un buen hombre, pero no es un cristiano. Es duro, imperioso, incapaz de perdonar. Pues bien, su religión escocesa fue creada por hombres que oraban en lo alto de colinas y escarpados riscos, y aprendieron a mirar al mundo desde arriba, en vez de mirar al cielo. La humildad es madre de gigantes. Uno ve grandes cosas desde el valle y cosas pequeñas desde las cumbres». «Pero él no lo hizo», dijo Boham con voz temblorosa. «No», dijo el otro con un tono peculiar de voz. «Nosotros sabemos que no lo hizo».
Un momento después siguió, mientras contemplaba tranquilamente la llanura con sus pálidos ojos grises. Conocí a un hombre, dijo, que empezó a orar con otros ante el altar, pero que se aficionó a orar en lugares altos y solitarios, en rincones o nichos, en el campanario o en la torre. Y un día, en uno de esos lugares que producen vértigo, donde todo el mundo parecía gigantar y girar como una rueda bajo él, su cerebro empezó también a dar vueltas y se creyó que era Dios. De modo que, aunque era un hombre bueno, cometió un tremendo crimen. El rostro de Wilfred miraba para otro lado, pero sus huesudas manos se pusieron blancas y amoratadas por la fuerza con que se sujetaba la barandilla de piedra. Creyó que le había sido encomendada a él la misión de juzgar al mundo y fulminar al pecador. Nunca habría pensado nada semejante si hubiera estado de rodillas con otros hombres en el suelo, pero veía a todos los hombres caminando como si fueran insectos. Vio a uno, en especial, que se pavoneaba justo debajo de él. Insolente y bien visible gracias a un sombrero verde brillante, un insecto venenoso. Los grajos graznaban en las esquinas del campanario, pero nada más se oía mientras el padre Brown continuaba. Le tentó también el hecho de que tenía en su mano uno de los más terribles instrumentos de la naturaleza. Me refiero a la fuerza de la gravedad, esa loca y creciente carrera mediante la cual, cuando se emplea, todas las criaturas terrestres vuelven al corazón de la tierra. Fíjese, ahí está el inspector paseando justo bajo nosotros en la herrería. Si yo lanzara un guijarro por encima de este parapeto, sería como una bala en el momento en que lo alcanzara. Si dejara caer un martillo, aunque fuera un martillo pequeño. Wilfred Boham colocó una pierna sobre la barandilla y el padre Brown lo sujetó en el acto por el cuello. Por esa puerta no, le dijo muy suavemente. Esa puerta lleva al infierno. Boham se tambaleó, apoyándose contra el muro, y lo miró con ojos terribles. —¿Cómo sabe usted todo esto? —exclamó. —¿Es usted un demonio? —Soy un hombre —respondió gravemente el padre Brown—, y por tanto tengo dentro de mí todos los demonios. Escúcheme —dijo tras una breve pausa—. Yo sé lo que hizo usted. Por lo menos puedo adivinarlo en gran parte. Cuando dejó a su hermano, le acometía a usted una rabia nada injustificada, hasta el punto que cogió el martillo al pasar, casi dispuesto a matarlo en ese instante, con toda la perversidad que salía de su boca. Pero usted retrocedió, guardó el martillo, bajó su chaqueta cerrada y corrió a la iglesia. Usted reza apasionadamente en muchos lugares, bajo la ventana del ángel, en la plataforma que está encima, en una plataforma aún más alta desde la que pudo ver el sombrero oriental del coronel como el dorso de un escarabajo verde que se arrastraba. Luego, algo se quebró en su alma y dejó usted caer el rayo de Dios. Wilfred se llevó una mano sin fuerzas a la cabeza y preguntó en voz baja. —¿Cómo sabía usted que su sombrero parecía un escarabajo verde? —Ah, eso —dijo el otro con una leve sonrisa—, eso era de sentido común. Pero óigame aún. Digo que sé todo esto, pero nadie más lo sabrá. El siguiente paso le corresponde a usted. Yo no haré nada más. Guardaré este conocimiento bajo el secreto de confesión. Si me pregunta usted por qué, hay muchas razones y solo una que le concierne a usted. Dejo el asunto en sus manos porque usted no ha errado todavía mucho para como suelen actuar los asesinos. No ayudó a atribuir el crimen al berrero, cuando hubiera sido fácil hacerlo, o a su mujer, lo cual era igualmente fácil. Trató usted de que se culpara al tonto del pueblo porque sabía que no sufriría. Ese fue uno de los rayos de luz que es asunto mío encontrar en los asesinos. Y ahora baje al pueblo y siga su camino libre como un pájaro. Yo he dicho mi última palabra. Bajaron la escalera de caracol en completo silencio y salieron a la luz del sol junto a la herrería. Wilfred Boham soltó cuidadosamente el cerrojo de la puerta de madera del patio y, dirigiéndose al inspector, dijo: «Vengo a entregarme. He matado a mi hermano».